Es un ensamblador molecular de elementos que permite formar activos químicos, desde algo tan simple como puede ser el agua que todos conocemos, hasta compuestos más complejos como por ejemplo el ácido sulfúrico. Como para dar un ejemplo, ya que nuestra aplicación va a permitir formar complejos incluso mucho más complejos que este. Además, nuestra aplicación nos va a permitir manipular estos compuestos de forma arbitraria, ya sea añadiendo nuevos elementos, desvinculando parte de ellos, o bien haciendo que los compuestos reaccionen unos con otros. Nuestra aplicación también nos va a permitir dibujar la composición molecular de los elementos, de los compuestos resultantes de estas combinaciones, en formato 3D, y cada vez que hagamos una combinación nos va a dar un resumen en texto de los compuestos con los cuales se partió, de los compuestos que se obtuvieron y cuáles fueron las operaciones que se realizaron para llegar de uno al otro. Además nos va a indicar si se obtuvo o no algún tipo de residuo. Otra característica muy importante que tiene nuestra aplicación es que es compatible con la mayoría de los formatos de archivos preexistentes. Por lo tanto, en caso de ser necesaria una migración, sería sencilla y no necesitaría de herramientas adicionales. Es por eso que nuestra aplicación va a poder ser utilizada tanto por profesionales como en el ambiente educativo. Bueno, también les voy a comentar un poco cómo surge M. Debido a que en la actualidad puede resultar tedioso tanto la práctica como la enseñanza de algunos temas de la química, como en este caso las combinaciones de elementos, sin una aplicación capaz de realizar estas tareas, sumado al hecho de que estuvimos conversando con algunos profesionales de la química, ingenieros y estudiantes de ingeniería nuclear, y nos comentaron que en la actualidad los profesionales no cuentan con un producto que tenga todas las funcionalidades que brinda el nuestro y que sea lo suficientemente confiable y que se adapte a las necesidades del mercado actual. Es por eso que nos decidimos a crear M, que no solo soluciona estos problemas, sino que también soluciona la mayoría de los problemas que tienen los productos de nuestra competencia. Pero este es un tema que vamos a entrar en detalle más adelante en la presentación. Ahora mi compañero Hernán le va a explicar un poco hacia qué tipo de usuario está dirigido nuestro producto y por qué. Hola, buenas tardes. Bueno, M está orientado a dos tipos de públicos, principalmente a lo académico y a la industria. Cuando vamos al público académico, podemos destacar a estudiantes, profesores, ingenieros químicos, ingenieros nucleares o cualquier aficionado a la química, ya sea un abogado que le interese la química y teniendo los conocimientos básicos de la secundaria, puede utilizar el producto sin ningún problema. Ahora, ¿para qué los profesionales, los estudiantes, pueden utilizar M? Principalmente en el ámbito académico, evita muchos problemas en lo que es los laboratorios. Es decir que el laboratorio químico es muy costoso y puedo utilizar M instalándolo en computadoras, es decir, puedo reemplazar un laboratorio de programación en un laboratorio químico. Instalo el producto en las computadoras y se puede simular como si fuera un laboratorio químico. Además, M facilita el trabajo, ya sea de los estudiantes o de los profesores. Cuando facilita el trabajo de los profesores, puede ser que lo puede utilizar el profesor como una herramienta académica muy pedagógica, ya que es muy fácil de usar y tiene una interfaz muy intuitiva. Para el caso de los estudiantes, el estudiante puede realizar todos los ejercicios químicos y el software lo va a ir guiando hacia el resultado. Es decir, que no puede cometer errores, ya que este le va a ir avisando si quiere hacer una combinación que no existe o una combinación inestable. Además, en el caso de las universidades o escuelas, M le permite proteger lo que es la seguridad. Cuando estamos en un laboratorio químico podemos tener complicaciones con lo que es las combinaciones inestables. Pueden provocar accidentes. Utilizando M vamos a evitar esos accidentes, ya que el software, ya que está emulado por un software y le va a decir al alumno si es factible o no. Cuando vamos al público de las industrias, el principal objetivo de las industrias es ganar dinero. Ahora, ¿cómo M ayuda a las industrias a ganar dinero? Principalmente a las pymes.
lo hace de la siguiente manera. Reduce la cantidad de profesionales altamente calificados. Es decir, que yo en una industria puedo deshacerme de muchos profesionales altamente calificados y reemplazarlos por... Estamos... Piquete. Una pyme no necesita tantos profesionales altamente capacitados, no que lo vas a hacer. Es un complemento para los profesionales. No reemplaza, los ayuda. Pero antes de contratar a profesionales altamente calificados, contrato a aquellos profesionales que no tienen mucha experiencia y con el software puede ir haciendo ese trabajo de una forma segura. Además, minimiza lo que son los materiales para las pruebas. Es decir, no voy a gastar en comprar oxígeno, hidrógeno, azufre y empezar a hacer pruebas para llegar a mi objetivo, sino que agarro el ensamblador, hago las pruebas, una vez que me da el ok, que está bien la combinación, directamente los combino y ya da 100% seguro que va a funcionar. Después, algo muy importante es que, además para las pymes, es que es totalmente gratuito. Es decir, no hay que pagar una licencia y ningún tipo de abono por el sistema. Y además ayuda a las pymes a optimizar los tiempos, lo cual es muy importante hoy en día con el mercado que tenemos. Bueno, ahora los dejo con Roberto, que le va a explicar la parte más divertida. Bueno, buenas tardes. Bueno, como dijo Hernán, vamos a presentarle los problemas que tiene actualmente conmigo, vamos a presentarle los problemas que tiene actualmente la competencia y cómo M va a solucionarlo. Bueno, el primer problema en que nos enfocamos fue en la interfaz de la aplicación. Lo que vimos en la competencia fue una gran desventaja, que tenía una interfaz poco intuitiva y amigable y que estaba solo orientada a usuarios experimentados tanto en la química como en la informática. Es por eso que decidimos con M a paliar este tema. Una de las grandes ventajas que tendría para paliar el tema es que M tiene muchas maneras de manipular tanto átomos como compuestos. Como podemos ver en la primera de las imágenes, tenemos una tabla periódica, entonces podemos directamente arrastrar el elemento a la pantalla principal y agregarlo al compuesto que estamos creando. Otra de las ventajas serían este listado, que son atajos, son compuestos ya predefinidos y frecuentes, los cuales el usuario los puede elegir y se va a evitar el trabajo de elegir cada uno de los elementos componentes de este compuesto. Y la última de las maneras de manipular compuestos sería en esta interfaz de texto directamente o ingresar el nombre del compuesto o la fórmula, y directamente la aplicación graficaría el compuesto en 3D. Lo dejo con Diego. Bueno, buenas tardes. Otro de los problemas que hay hoy en día es que la mayoría de las aplicaciones tienen un tipo de formato de archivos propietarios, lo cual esto no permite la interoperabilidad entre aplicaciones de ese mismo tipo de software. Entonces nosotros con nuestra aplicación lo que vamos a tratar de hacer es que sean compatibles con la mayor cantidad de formatos posible para permitir una migración sencilla y sin utilizar ninguna herramienta extra. Bueno, otra de las desventajas que vimos en la competencia fue que una vez obtenido el compuesto no visualizaba ningún tipo de característica del compuesto obtenido. Entonces con M lo que hicimos fue, además del compuesto, un listado de varias características importantes, un análisis exhaustivo, tanto datos básicos, propiedades físicas, la estructura del compuesto, para hacer más fácil el trabajo tanto en la industria como en universidades y escuelas. Otro problema es que no son extensibles. Los usuarios de hoy en día tienen que esperar a nuevas versiones que proveen los desarrolladores para tener alguna nueva utilidad en el programa. Nuestra aplicación se va a poder agregar módulos con funcionalidad y es posible quitar y agregar módulos, ya sea porque el usuario que lo necesite le hagan falta más necesidades que las del producto nuestra, y esto se debe gracias a la arquitectura que tiene el programa, el software. Es básicamente un núcleo central y todos los módulos interconectados entre sí, lo cual se permite modificar, quitar, sacar o agregar, depende de las necesidades que tenga el usuario.
Bueno, y el último de los problemas que vimos en la competencia fue la ausencia de advertencias ante compuestos inestables. Es por eso que ahora vamos a ver un pequeño video que nos muestra dos situaciones que quisiéramos evitar con el uso de M. ¿Sigue sin compañero de laboratorio, Bart? Si nadie se ofrece de voluntario, designaré a alguien. Vaya, ¿qué es eso? Parece peligroso. Bueno, es un experimento bastante confidencial y secreto. Bien, adelante, Bart. Pero tú sabes qué puede pasar cuando mezclas ácidos y bases. Ah, ya lo sé. Perdón. Este acelerador de protones estabiliza al átomo en esta cámara e impulsa... Disculpe, profesor Cerebrón. Yo llevo 10 años trabajando en una planta nuclear y yo creo que sé cómo funciona un acelerador de protones. Muy bien, venga a mostrarnos. Ay, claro que sí. Por ahí, muchachos, primero. Bueno, esperemos evitar este tipo de accidentes tanto en el laboratorio como en universidades. Es por eso que con M, en esta parte que está en roja, vamos a indicarle que el compuesto es nitroglicerina. Entonces nosotros vamos a indicarle que la estabilidad es inestable. Entonces va a ser cuando en la práctica lo quieran emular, digamos, va a explotar. Bueno, los dejo ahora con Luciano, que les va a mostrar unos ejemplos para asimilar más todo lo que dijimos anteriormente. Bien, buenas tardes. Lo que vimos hasta ahora es bastante en el campo abstracto, ¿sí? Entonces lo que queremos ahora es mostrarles ejemplos concretos de cómo sería el uso de M en el mundo real. Entonces se habla mucho de la interfaz, ¿no? La interfaz de texto. Entonces acá tenemos un ejemplo donde en la parte de texto lo que nosotros hacemos es ingresar no una fórmula compleja, sino el nombre coloquial del compuesto en sí. En este caso es la linoleína, ¿sí? Entonces nosotros cuando le ingresamos, el programa automáticamente lo dibuja. Ahora bien, ¿qué es la linoleína? La linoleína es el principal componente del biodiesel, ¿sí? Entre un 70 y un 80% del biodiesel es esto. ¿Y por qué traemos a colación el ejemplo del biodiesel? Bueno, porque justamente como tecnología el biodiesel ha resultado bastante interesante para aliviar lo que es la dependencia de combustibles fósiles. Y la Argentina es un productor muy importante de biodiesel, ¿sí? Siempre está en el podio de los productores mundiales. Ahora bien, la producción está repartida de manera bastante equitativa entre varios pequeños productores. Pero todo lo que es investigación y desarrollo está concentrado en muy pocas empresas. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, justamente porque, como les decíamos antes, todos los ensayos, los análisis, todas estas tareas son extremadamente costosas. Y solamente las empresas que tengan una economía de escala pueden costearla. Entonces, si una pyme tuviera acceso a una herramienta que le permitiera hacer ensayos en un ambiente controlado, sin costo, a una velocidad muy alta y sin errores, justamente se estaría abaratando muchísimo todo este proceso. Entonces, teniendo M, por ejemplo, no tendríamos que depender de 2 o 3 empresas que monopolizan en cierto sentido todo lo que es la investigación y desarrollo de compuestos complicados como el biodiesel. Y esto no se aplica solamente al campo de los combustibles, ¿sí? Piensen, por ejemplo, en la industria farmacéutica, donde hay pequeñas empresas que se dedican a la fabricación de cápsulas, medicamentos, troqueles, pero todo lo que son hallazgos nuevos, investigaciones, lo realizan 2 o 3 empresas nada más. Entonces, teniendo esta posibilidad, se ampliaría muchísimo el abanico de las empresas que pueden realizar este tipo de investigaciones. No solamente en el ámbito comercial, ¿sí? Piensen por ejemplo en el departamento de ingeniería agrónoma, en el departamento de ingeniería química de una universidad, donde un alumno quiere realizar una tesis y si no tiene financiamiento estatal o privado, se le imposibilita hacer todo este tipo de tareas. Entonces ahí es donde M verdaderamente puede funcionar para alcanzarle esta posibilidad a los que no tienen los recursos para realizar estas tareas. Bien, acá por ejemplo lo que vemos es uno de los gráficos, ¿sí? De los análisis que les decíamos. Esto es la relación entre capacidad de calor y en función del volumen, ¿sí? Cuánta energía puede generar la linoleína que les decíamos antes. Bien, otro de los usos que les decíamos que podía tener M era en relación a la seguridad, ¿sí?
Acá lo que vemos es que en la interfaz de texto lo que hacemos es combinar lavandina más ácido clorhídrico. ¿Sí? El ácido clorhídrico es un compuesto que se encuentra en muchos productos de limpieza. ¿Sí? Esto nos remitimos al video que veíamos antes, ¿sí? Donde se combinaba un ácido con una base. Ahora bien, si yo estoy en un laboratorio escolar, me interesa, además de, como se ve acá, el resultado de la combinación, ¿sí? Que me da agua, sal, y esto que vemos acá es cloro en estado gaseoso. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque el cloro en estado gaseoso es un elemento sumamente nocivo, ¿sí? Corroe, por ejemplo, las vías respiratorias de una persona. Entonces, para que M verdaderamente pueda garantizar la seguridad y la integridad de las personas que trabajan con este tipo de compuestos, no basta que me dé el análisis de lo que era lavandina y ácido clorhídrico. Me tiene que decir además todo lo que sucede cuando reaccionan entre sí. No basta con la foto del antes y el después. Me tiene que decir todo lo que sucede a medida que van reaccionando. Y acá, de una manera similar al análisis de los compuestos individuales que veíamos antes, me da un resumen de la reacción. Y me dice entonces que lo que va generando tiene corrosividad, tiene nocividad y es oxidante, ¿sí? Es decir, todas características que hacen al peligro para los seres vivos. Bien, y por último, el ejemplo, lo que teníamos es el tema de los atajos, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Porque uno no siempre sabe ni el nombre ni la fórmula de los elementos con los que se está trabajando, ¿sí? Es posible que yo sepa que voy a trabajar con un cierto tipo de compuesto, pero que no sepa ni la fórmula ni el nombre, ya sea porque son extremadamente complejos, ¿sí? Cuando los elementos van creciendo, tanto las fórmulas como sus nombres formales se hacen ilegibles, por así decirlo. Entonces el tema de los atajos lo que nos permite es, para cada tipo de compuesto, poder calibrar sus particulares características. Entonces acá en el caso de los éteres, nosotros por ejemplo le podemos decir la angulación de los vínculos, las unidades repetidas y si son simétricas o no, y a medida que lo vamos ajustando vamos viendo una visualización más sencilla que la de 3D, pero para que nos demos cuenta de con qué estamos trabajando, ¿sí? Así no hay sorpresas a la hora de terminar. Y una vez que terminamos de calibrarlo, justamente se nos dibuja en el tablero en 3D. Bien, eso es todo por nuestra presentación comercial. Si alguno tiene